licenciada em História pela Universidade Católica do Chile, é professora do Departamento de Literatura da Universidade Adolfo Ibáñez, membro do corpo docente da pós-graduação em Literatura Comparada e da pós-graduação em Escrita Criativa, é coeditora de textos híbridos na revista de estudos entre crônica e periodismo narrativo, publicado pela Universidade Adolfo Ibáñez, e Ohio State University. É membro do conselho editorial da revista Amosky, Historia de la Edición y de la Lectura de Santiago de Chile. Suas áreas de pesquisa são crônica latino-americana, revistas culturais e magazines, e a escrita de mulheres. Entre suas publicações se destacam a coedição de Detrás del Papel, impressa de Colômbia e Chile en el siglo XX, El arte de pensar sin riesgos, 100 años de Clarice Lispector, e recentemente também editou antologias de crônicas de Genaro Prieto e de Carlos Droguet. Publicou em diversas revistas especializadas no campo, como também volumes editados sobre cultura impressa e comunidades intelectuais, literatura e cidade e estudos culturais. Atualmente dirige o projeto Más allá del acontecimiento, Constelación Material en la Crónica Latino-Americana escrita por mulheres. Agora eu passo a palavra para a professora Cláudia. Muchas gracias por la presentación, Gabriel, y muchas gracias, Alejandra, también por la invitación. ¿Se escucha bien, supongo? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Primero, bueno, darle las gracias que estén aquí un día viernes, un día en que, bueno, la universidad está movilizada, ustedes están aquí, y también agradecer de antemano que yo voy a hablar en castellano y no voy a hablar en portugués, y eso lo agradezco mucho, ¿no? Así que tengo una deuda. Voy a hablar lento, feliz de que me interrumpan cuando quieran. También contarles que yo no soy especialista en Mistral, lo quiero decir porque hay un cuerpo de profesoras importantes en el mundo y en Chile particularmente que estudian a Mistral, ¿no? Martina Bortiñón, Macarena Ursúa, Claudia Cabello, Magda Sepúlveda, Soledad Bianchi, bueno, son muchísimas las académicas que están investigando a Mistral, entonces yo de ningún modo quiero ocupar el lugar de ellas, pero pensando también con Alejandra de qué podía presentar hoy, pensamos en una mezcla de, bueno, ver qué pasaría con Mistral si yo la pensara dentro de mi proyecto de investigación actual. Mi proyecto de investigación actual, como dijo Gabriel el título, ¿no es cierto?, es de cronistas mujeres latinoamericanas, y el eje está en el mundo material, ¿no? Entonces, traspasar un poco el foco del acontecimiento, que es lo clásico, como lo que articula la crónica, al mundo material. Si quieres vamos pasando. Bueno, antes de seguir esta imagen, porque sé que ustedes están estudiando, ¿no es cierto?, las representaciones de las escritoras, de figuras en los medios, me imagino que esta imagen ya la conocen, ha circulado mucho, apareció con el estallido social, ¿no? La imagen de Gabriela Mistral con el pañuelo verde. No me voy a detener mayormente en esto, pero obviamente una imagen que generó mucha polémica por toda la construcción histórica que ha habido de Mistral, ¿no? La figura de la madre, la maestra y el pañuelo verde, ¿no es cierto?, el feminismo, el aborto, como que causó mucho ruido. Pero también nos habla, ¿no es cierto?, de la vigencia de Mistral, ¿no? Y es algo curioso, no tanto en el mundo, no tanto en el mundo especializado de Mistral, pero como en la recepción que hay de Mistral es súper ambigua, ¿no? Por un lado, ¿me muevo? No pasa nada, no se rompe nada. Aquí. Ahí. Por un lado, hay mucho desconocimiento de Mistral en Chile, ¿no?
Todavía hay mucha reticencia por parte de jóvenes por leerla. Todavía está esta idea de que Mistral es la autora de las rondas y nada más, ¿no? Y nada malo con eso tampoco, pero sí ha generado como mucha reticencia. Entonces cuando aparece con el pañuelo verde, dicen, bueno, ¿cuál es esa Mistral? ¿No? Entonces, bueno, Mistral es multifacética, como lo ha estudiado, ¿no es cierto?, bueno, Claudia Cabello también, la figura del intelectual. Entonces, es un personaje complejo que ha publicado muchísimo, y bueno, y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no es cierto?, pensándola desde el mundo, desde el ámbito de la crónica, ¿no? Entonces, generalmente Mistral no entra en este corpus de la crónica latinoamericana escrita por mujeres, ¿ya? Que es un poco lo que trabaja Mariela, yo, Tania, creo que vino también acá. Entonces, en ese mundo de la crónica latinoamericana escrita por mujeres, estamos pensando en Lispector, María Moreno, Alfonsina Storni, bueno, son muchas otras, pero en el contexto chileno yo estoy incorporando a Marta Brunet, que es muy conocida como novelista y cuentista, pero también ella escribió mucha columna, crónica, perfiles, ¿no? También estoy pensando en Elvira Santa Cruz, una autora chilena que publicó en la revista Zigzag crónicas y dirigió revistas. Ya Alegre Levy, una colombiana que con Mariela estábamos investigando hace poco, ¿no es cierto?, que tuvo una carrera muy corta. Entonces, bueno, en el mundo, ¿no es cierto?, de la crónica latinoamericana, Mistral siempre queda afuera, ¿no? Y porque también ella tiene su sello específico de su prosa, que serían los recados, ¿no? Y porque también Mistral entró mucho con sus recados, con su prosa, en todo lo que tiene que ver con la historia de las ideas, la historia del pensamiento latinoamericano, y la tensión que hay finalmente con las mujeres cronistas es que a veces no han podido entrar a ese mundo del pensamiento latinoamericano, de la historia de las ideas. No sé, tampoco queremos forzar esa entrada, pero nos dice mucho, ¿no es cierto?, de los temas que abordan, dónde publicaron, cómo circularon en su momento, ¿no? Entonces la propuesta para hoy es pensar eso, ¿no es cierto?, Mistral, en el marco de la crónica latinoamericana. Entonces, bueno, pensar en la crónica como este espacio, ¿no es cierto?, que en Brasil tiene una historia diferente la crónica, ¿no? Está mucho más consolidada, tiene una valoración, ¿no es cierto?, distinta en el ámbito de la literatura. En el contexto latinoamericano siempre fue bastante marginal, ¿no?, hasta hace unos pocos años, y bueno, doblemente marginal si pensamos en la crónica escrita por mujeres. Por otra parte, en el contexto latinoamericano, la palabra crónica es como un paraguas donde entran muchas escrituras que, si nos posicionamos desde el mundo del periodismo, las comunicaciones, quizás es mucho más preciso y acotado. Pero desde el ámbito de la literatura, los estudios culturales, nos movemos con una definición de crónica mucho más amplia. ¿Por qué? Porque también es, digamos, va adquiriendo distintas formas según las autoras, los autores, ¿no? Después, otra pregunta que queremos, que va a aparecer, ¿no es cierto?, es cuál es la relevancia, ¿no es cierto?, del contexto de publicación. O sea, no es lo mismo leer una crónica en una antología, una crónica que fue publicada inmediatamente en una antología, en una selección, que una crónica que fue pensada para una revista o para un periódico, ¿no? Después, otra de las preguntas que está en el proyecto es qué pasa con el mundo material, ¿no?, en la crónica escrita por mujeres. Y acá estoy anunciando un poco las preguntas, luego voy a retomar algunas ideas. Y también más al final, ¿no es cierto?, pensar un poco cómo hacemos dialogar entonces a Mistral con otras cronistas. Bueno, entonces aquí lo que ya había mencionado, ¿no es cierto?, pensar la crónica ya no tanto desde el punto de vista del acontecimiento, sino desde el punto de vista del mundo material.
sobre todo porque muchas de las cronistas mujeres, queriendo o no, escribieron columnas o crónicas o textos híbridos, ¿no es cierto?, que refieren al mundo doméstico, ¿no?, que refieren a espacios donde los objetos adquieren mucho valor, ¿no? Pero al mismo tiempo, la lectura que hacemos a veces o que hacíamos, pasábamos por alto, ¿no? Entonces pensar cómo, si ponemos el lente, el foco en ese mundo material, podemos hacer otra lectura de la crónica, ¿no? Bueno, pensando, ¿no es cierto?, que muchas veces tenían que escribir en páginas femeninas y muchas de ellas se quejaban, el clásico ejemplo es el de Storni, ¿no? Entonces pensé que estaban como obligadas a escribir de ciertas cosas que quizás no querían, entonces bueno, darle un giro y dejar, digamos, tener presente ese como mandato, pero bueno, ¿qué nos puede decir la crónica si la miramos desde ese mundo material que aparece ahí, ¿no? Entonces, bueno, acá es una cita de Beatriz Colombi, donde ella, haciendo referencia a la crónica modernista, que para el contexto latinoamericano es súper importante, para darle forma, para definir lo que es la crónica, ¿no?, habla de la importancia que tiene el acontecimiento en tanto lo novedoso, lo actual, ¿no? Entonces, nunca nadie dice en verdad que Mistral escribe crónicas, y no es que yo quiera imponer esa lectura, ¿no? Ella lo que escribe son recados, y no sé si ya lo han discutido en otros momentos, en otra ocasión, pero bueno, ¿quién más escribe recados, no? Entonces, es algo como muy propio de ella, estos recados, y se han estado estudiando hace muchos años. Hay autores, ¿no es cierto?, que refieren a los recados de Mistral desde la década de los 70, y lo último fue una edición que hizo Diego del Pozo con todos los recados de Mistral, que es un volumen enorme publicado por la editorial La Pollera, donde vuelve a discutir sobre qué serían los recados, ¿no? Entonces el recado igual se define en cierta medida como una crónica, es un género híbrido, ¿no es cierto? En algunos casos, algunos autores destacan la oralidad, porque el recado también nos lleva a también esa escritura quizás femenina del consejo, ¿no?, de la sugerencia, el querer decir, el querer comentar, pero de una manera muy sutil, porque el recado no es tanto como un mandato, como podría ser el consejo, ¿no? Pero tiene algo ahí de sugerencia, ¿no? Pero también tiene algo de carta, tiene una mezcla también de información, digamos, de prosa poética. Entonces es un texto mixto. Y acá estaría como lo que plantea Diego del Pozo, que es el último que antologó todos los recados. Nos suponemos que todo, nunca se sabe con Mistral si todo es todo, ¿no? Dice: lo misceláneo, la libertad, el intento por mandar un mensaje a alguien a otro lado del mundo o al otro lado de una página, el ánimo de contar, de acortar la distancia entre Europa y América, entre la cultura y el pueblo, de acercar su mundo, su propia experiencia con otros, ¿no? Entonces también tiene esto que es muy subjetivo, muy personal, muy referencial también, con un yo muy claro, ¿no? Y hay otra cita que es más antigua, ¿no es cierto? Esto es citado por Fernández, pero lo plantea Grino Rojo, uno de los... Grino Rojo fue muy importante como en el segundo momento de la crítica mistraliana, porque viene a hacer nuevas lecturas más allá de lo biográfico, aunque bueno, tiene esta lectura biográfica también de la muerte del padre, qué sé yo, pero da un giro. Grino Rojo participa del giro en la crítica mistraliana y dice, bueno, su pluma está marcada por un tinte emocional, retórico y empírico sensorial de lo pequeño. La poeta apela a la pequeñez, pues usa recursos minimalistas para hablar de un todo. Y esto me parece súper importante para el proyecto que estoy ejecutando ahora. Porque al poner el foco en los objetos, ¿no es cierto?, vemos cómo quizás hay un gran acontecimiento ocurriendo, o no tan grande, pero la mirada de la cronista va a eso pequeño, a eso que puede pasar desapercibido, ¿no?
y en cierta medida hacer de una forma más visible cómo ese mundo pequeño tiene que ver en ese entramado mayor, ¿no? Y acá también destaco, que lo voy a mencionar más adelante, lo empírico sensorial. Creo que Mistral destaca muchísimo por el trabajo que hay con lo sensorial, la poetización de lo sensorial, digamos, lo va destacando y lo va ubicando lo sensorial en un lugar, ¿no es cierto?, importante para el desarrollo del acontecimiento, ¿no? O para la lectura del mundo que hace. Y ahí, bueno, creo que hay mucho que hacer en el caso de Mistral con lo sensorial. Ya. Eso, aquí creo que ya... ya, esto ya lo mencioné, pero señalar algo que voy a hablar ahora, que lo importante es pensar la crónica, ¿no es cierto?, no solamente la crónica como el discurso, el tema, que también está, sino el contexto de publicación, que me parece que es súper importante tenerlo presente. Las secciones, las páginas, ¿no es cierto?, dónde publicaba, porque eso también nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, por qué escribe lo que escribe. En algunos casos, o sea, digamos, no hay fórmulas para cada una de las publicaciones en prensa, pero me parece muy importante no perder de vista, ¿no es cierto?, el contexto de publicación. Ahora sí. Ya. Esta es, elegí unos recortes que están en toda la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Chile, y hay muchísimo, ¿no es cierto?, de Mistral. Elegí lo del Mercurio principalmente para ejemplificar cómo aparecen, ¿no es cierto?, los textos de Mistral. ¿No es cierto? Mistral, a diferencia, ¿no es cierto?, de Stornik, también del Inspector, de Marta Brunet en cierta medida, de Sara Ugner, que es una escritora chilena muy poco conocida, que también tuvo una carrera muy cortita, no publica en las secciones femeninas. No está a cargo de una sección femenina, va a escribir, ¿no es cierto?, le van a pedir que escriba sobre cuestiones femeninas o las lecturas para mujeres, pero ella entra, ¿no es cierto?, de otro modo a la prensa, ¿no? Entonces, es llamativo, ¿no?, que tenga estas publicaciones a página completa. Esto es el suplemento del día del domingo, la página 2, ¿no es cierto?, en 1935, y tiene este recado sobre su americanismo. Y abajo hay una nota, ¿no es cierto?, de otra autora sobre ella. Y eso pasa bastante en las revistas y en los periódicos, no solo en el caso Mistral, ¿no?, pero me parece interesante esta como técnica de la saturación, o sea, como dejarnos muy en claro quién es la autora escribe un texto y después hay otra autora que refiere a ella, ¿no? Y lo voy a mostrar en otro ejemplo más adelante. Entonces, aquí ya tenemos como una gran diferencia con alguna de las cronistas que estoy estudiando en el proyecto, ¿no es cierto? Esta escritura también de largo aliento. Muchas veces la crónica o la columna de opinión es más cortita, ¿no es cierto?, quizás un cuarto de la página, ¿no es cierto?, pero esto ya ocupa un lugar, ¿no es cierto?, más destacado, por decirlo, fácil de encontrar. Hay Bhaskar tiene una teoría que es interesante para pensar, ¿no es cierto?, no sé si lo han leído en otro contexto, ¿no?, que es su teoría del contenido, ya, para hablar también cómo el contenido se produce a partir de una economía de afectos, ¿no?, en el que el marco, ¿no es cierto?, el marco sería la revista, el medio, el contenedor, el libro, el diario, ¿no es cierto?, el canal, dialoga con el modelo, ¿no es cierto?, ese diálogo entre marco y modelo. El modelo sería como la misión del medio, el editorialismo programático, ¿no? Eso nos permite pensar en el contenido. ¿Y por qué sería importante, ¿no es cierto?, o cómo nos podría ayudar Bhaskar con esto de la teoría del contenido? Es porque también estas autoras, claro, una cosa es ver el contexto de publicación,
no tener solamente una mirada como extractivista, voy a sacar la columna, me olvido de lo que está pasando en el medio, sino que la leo, bueno, esta columna dialoga con otra parte del texto, con otras autoras, pero también verlas cómo ellas intervienen en estos espacios de publicación, ¿no? Entonces, en Mistral no lo podría, digamos, ahora darles una respuesta, porque no lo he estudiado en profundidad, pero sí lo veo en otros casos de cronistas mujeres, ¿no? Por ejemplo, Elvira Santa Cruz, conocida como Roxanne, probablemente aquí nadie, se conoce muy pocas, incluso acá en Chile, ¿no? Ella dirigió revistas infantiles, publicó en la primera mitad del siglo XX, y tenía a cargo de una revista que se llama Zigzag, que es una revista miscelánea de las élites, muy modernizadoras, ¿no es cierto? Tuvo a cargo las notas sociales, de las notas de viajes a París, un poco lo que más o menos conocemos de esas revistas de magazine, ¿no? Pero ella después asume una sección que se llama Al compás del acontecimiento, muy crónica, ¿no es cierto?, como crónica de actualidad, que va acompañada de fotografía, y siempre las fotografías aludían mucho a la boda, al compromiso, la vida social. Pero en el texto ella lanzaba sus comentarios, ¿no es cierto?, pro divorcio, en contra del matrimonio, muy sutil, muy suave, saltando un tema a otro. Entonces, claro, uno hojeando la revista quizás dice, bueno, una sección más de vida social, pero si nos detenemos a leerla, ¿no es cierto?, vemos cómo Roxanne igual está interviniendo ese espacio. Entonces está en una revista que quizás se espera otro tipo de publicación, ¿no es cierto? El modelo de la revista, la misión de la revista apunta, ¿no es cierto?, a quizás mantener un statu quo, ¿no es cierto?, a presentar un modelo de vida burgués, qué sé yo, pro familia, etcétera, etcétera, y ella, ¿no es cierto?, con esta columna puede ejercer cierta intervención. Entonces, si leemos la revista bien leída, en el fondo desestabiliza ese modelo, ¿no? Entonces, ahí pensar cómo hay también un aprovechamiento de los espacios de las secciones que asumen estas cronistas, ir a contrapelo, ¿no?, de lo que se propone la revista. Entonces, bueno, en el caso de, volviendo a Mistral, igual es curioso que Mistral publique en el Mercurio. O sea, es curioso y no es curioso, en el entendido de que Mistral, bueno, como saben, se va de Chile y nunca más, bueno, vuelve un par de ocasiones, pero siempre tiene una relación muy tensa con la élite chilena, y el Mercurio era un diario de élite, pero también, bueno, como ya lo han estudiado varias investigadoras, es muy estratégica en conseguir, ¿no es cierto?, que la publiquen. Por ejemplo, ella trató de publicar Poema de Chile en la revista Zigzag, ¿no?, y no lo consigue finalmente, ¿no? Porque, bueno, no lo consigue probablemente porque Zigzag publicaba muy poca poesía, y la poesía que publicaba tendía a ser como una poesía más, si era escrita por mujeres, más romántica, ¿no es cierto?, amorosa, intimista, qué sé yo. ¿Se escucha? ¿Y voy muy rápido? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Gracias. Otros como conceptos claves para pensar lo de la prensa, ya, aquí, bueno, Geraldine Rogers, que ha publicado muchísimo sobre revistas, los libros que ella ha editado, Geraldine Rogers, con Verónica Delgado y con otras autoras, están todos en línea, tiene como 4 o 5 libros, que después igual yo puedo mandar un correo con la bibliografía, porque de memoria no me sé todos los libros, los títulos, pero han publicado muchísimo sobre revistas argentinas, sobre todo, ¿no? Y han, ¿no es cierto?, teorizado, problematizado, bueno, qué es lo que significa publicar en prensa, qué pasa con la literatura en la prensa. Entonces ella plantea las revistas como dispositivos de exhibición, ¿no? Entonces no solamente lo que leemos, sino cómo lo vemos, ¿no? Los recursos gráficos, la materialidad, tipografía, diagramación, ¿no es cierto?, donde
va no sé, la foto o la ilustración del autor o la autora, si es que va. Entonces, bueno, tener esa, pensando que las revistas como artefacto o la prensa también, ¿no es cierto?, tipo galerías por momento, ¿no? Estas secciones que se publican número tras número, se van convirtiendo finalmente en pequeñas galerías, en pequeñas formas de archivar, de crear antologías, de coleccionar, ¿no? Beatriz Sardo también en un artículo ya muy antiguo plantea la prensa, ¿no es cierto? Ella usa el ejemplo de la revista como hay una sintaxis, lo que va primero, lo que va al final, lo que va al medio. Ahora esto a veces suena como en el mundo ideal porque también sabemos que en la prensa siempre hay muchos cambios. No, salvo, ¿no es cierto?, como diarios como el Mercurio, el Journal, que a veces ya mantienen, tienen una tradición, un historial largo, van manteniendo ciertas secciones y orden a lo largo del tiempo. Cuando son proyectos más pequeños, ¿no es cierto?, de menor envergadura, revistas, reina más el caos y el desorden que el orden, ¿no? Después pensar en esta racionalización de los contenidos, cómo se organizan los contenidos, por qué una autora publica en tal sección y no en otra, ¿no es cierto? Tendemos, ¿no es cierto?, a tener las escritoras generalmente tienden a estar en las páginas femeninas, ¿no? Pero también van a empezar a aparecer también en las secciones de literatura, de cultura y después en otras secciones como Mistral que aparece en las páginas editoriales, ¿no? Y después también tomando ideas de Bruno Latour en su libro Nunca fuimos modernos, cómo finalmente en la prensa hay dos movimientos, ¿no? El de traducción, donde al final todo se mezcla, y lo de purificación, donde tratamos de ordenar y encasillar, y acaba deportes, y acaba música, como esta ficción de la separación que tenemos. Bueno, aquí algunos ejemplos, no sé si han visto Repertorio Americano, que es súper importante en la carrera de Mistral, ¿no? Ella mantiene un vínculo estrecho con García Monge, el editor de Repertorio Americano. Repertorio Americano es una revista que va a articular toda la red intelectual en los años 20, es una revista de recortes, es decir, mucho de lo que se publica en Repertorio Americano fue publicado antes en otros medios. Pero esto es 1923, entonces Mistral aparece ya muy pronto ahí, ¿no es cierto?, en la portada de Repertorio Americano. Claro, con la ida a México se va a hacer súper famosa, ¿ya? Pero ella también va a escribir en Repertorio Americano. Bueno, como saben, ella estuvo entre 40 y 45 en Brasil, entonces hay mucho sobre Mistral en Brasil. Esto es del Mercurio, no es de Repertorio Americano, pero de nuevo, como el rostro va al medio, ¿no? Y a veces si uno hace seguimientos, no en este caso puntual, porque, claro, todo esto lo he bajado del archivo de la colección digital y a veces no tengo la mirada completa del número, ¿ya? Pero a veces uno ve que hay ciertas secciones en que en ese espacio donde está la fotografía a veces se ofrece un producto, ¿no? Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de eso cuando se ofrece un producto, cuando aparece un rostro, ¿no? Que pasaba mucho en una revista peruana, en la revista Mundial, ¿no? Que había como una alternancia entre un objeto de consumo y el rostro de una figura a la que refería el texto en el momento, ¿no? Bueno, entonces Gabriela Mistral en Petrópolis, por un autor chileno. Eso. Gracias, me va siguiendo súper bien. Yo a veces ni te miro. Ya. Aquí también, ¿no es cierto? Esta es la revista Familia, Vida y Confesiones de Gabriela Mistral. Fue un reportaje de largo aliento, salió en muchos números. La revista Familia la publica la editorial Zigzag, que es una editorial muy grande, que publicaba también la revista Zigzag. Y este reportaje va a salir entre septiembre y octubre en cada número de la revista Familia, y es básicamente una biografía, ¿ya? Se trata de elaborar una biografía de Gabriela Mistral, una biografía bastante temprana, ¿no?
Y la idea de lo confesional, también un poco ver aquí cómo se empieza a articular la idea de una figura que genera cierta curiosidad, ¿no es cierto? Las confesiones, como un poco el Star System, después que va a estar, ¿no es cierto?, que va a dominar mucho estas revistas, queremos saber de la vida privada, de lo íntimo de estos autores. Bueno, y Familia, en este momento, entre el 35 y el 39, va a estar dirigida por Marta Brunet, ¿no? Y Marta Brunet va a hacer un trabajo muy importante con la revista Familia, porque de ser una revista tradicionalmente femenina, ¿no es cierto?, con secciones que no cuestionan los estereotipos de género, le va a ir cambiando secciones y añadiendo contenidos en que las mujeres van a ocupar otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, y Brunet se va a preocupar mucho de dar noticias de distintas autoras latinoamericanas en la revista, en distintas secciones. Y ahí es otro ejemplo, ¿no es cierto? Esto es un número de la revista Familia del año 38, donde el editorial, que está firmado por Isabel de Santillana, es Marta Brunet, que usaba ese nombre para todos los editoriales. Entonces, bueno, hay un mensaje muy cariñoso, de mucho respeto, versus otros reportajes o textos, por ejemplo, el que le mostré, el de Gabriela Mistral en Petrópolis. El autor comenta, ¿no es cierto?, cuestiones sobre su físico, cuestiones que no tienen nada que ver con su trabajo como autora, ¿no es cierto? Entonces ahí también están esos contrastes de cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, la figura de Mistral, ¿no?, en la prensa. Claro, entonces está ahí este mensaje muy cariñoso de Isabel de Santillana para Gabriela Mistral, y lo que hace Brunet también es llenar la revista de imágenes de mujeres haciendo trabajo de escritorio, potenciando la idea de la escritura, sea en la escritura creativa como en la escritura como trabajo de oficina. Y abajo un poema, ¿no es cierto?, de Mistral. Entonces, como esto el gesto de la duplicación, ¿no es cierto? Y intervenir el marco, lo que hace finalmente, perdón, el modelo, acá me equivoqué, dice marco, pero en el fondo lo que hace Brunet es intervenir el programa de la revista Familia, ¿no?, con gestos como este, ¿no?, de poner a las autoras y no solamente a madres, por ejemplo, en la revista. Aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de las noticias de Brasil que mandaba Mistral al Mercurio, también de nuevo como para ejemplificar la dimensión y el lugar que ocupaba en un diario como el Mercurio. Son de distintas fechas, ¿ya? Versus otras mujeres que están ocupando espacios más reducidos. Aquí también Mistral va a estar a cargo en el Mercurio de una sección que se llama Gente Chilena, que son como espacios de crítica literaria. O Gabriela Mistral escribe sobre Dalia Íñiguez, etc. Ahora, muchos de estos textos que no necesariamente tienen el encabezado del recado van a pasar a ocupar el lugar también como de los recados. Finalmente los recados, así como la crónica, la palabra crónica va a englobar una serie de escrituras. El recado, en el caso de Mistral, va a ser el espacio, ¿no es cierto?, o sea, la etiqueta, digamos, para muchos de sus textos. Bueno, aquí el recado de los Amigos de América, etc. Y ahí un ejemplo también de lo que ella hace en repertorio americano. Va a escribir de muchas mujeres, va a escribir sobre educación y va a escribir también, en este caso, son dos recados para Teresa de la Parra, la escritora. Ah, perdón, sí, perdón. Ya. Ahí, sí. Igual no me. Era como ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo que hace Mistral en repertorio americano también es importante, porque van a haber otras mujeres en repertorio americano publicando educación, y Mistral también lo va a hacer, pero además va a estar escribiendo de autoras, ¿no? Entonces acá, bueno, lo de Teresa de la Parra. Ya, ahora sí vamos como a las materias y a los objetos. En Mistral, claro, muchas veces entramos a la crónica escrita por mujeres, ¿no es cierto?, por las secciones femeninas y también por lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, la vida urbana, la vida doméstica.
En Mistral el mundo material está súper presente, ¿no es cierto? El mundo material, el mundo vegetal, el mundo geológico, el mundo marino, ya en la medida que todo el imaginario del paisaje chileno, de la naturaleza, ¿no es cierto?, se lo debemos en gran parte a Mistral. Ahora, ya hay varios autores más jóvenes, ¿no es cierto? Ya he visto algunos artículos que están circulando donde están analizando cómo aparece la cordillera de los Andes, cómo aparece el Valle del Elqui, desde miradas vitalistas, ¿no es cierto?, lecturas de los nuevos materialismos como James Bennett, ¿no?, o mismo Bergson, ¿no es cierto?, Henry Bergson, que Mistral lo lee, Mistral lee a Bergson a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, por ahí tenemos como, bueno, el Lispector escribe mucho del mundo vegetal, ¿no? Pero es difícil encontrar como un paralelo temático, digamos, entre Mistral y las otras cronistas que son parte del proyecto que estoy desarrollando, ¿no? O sea, Mistral me lleva como a otros caminos. Y quizás desde el punto de vista del mundo vegetal sería como el Lispector, sería interesante ahí hacer un trabajo como comparativo con el Lispector de cómo aparece el mundo vegetal, ¿no? Y la otra idea que me despierta en el fondo lo de Mistral junto con lo sensorial es cómo al privilegiar, ¿no es cierto?, la escucha, el tacto, más allá de la vista, que es como la vista lo típico de la crónica, ¿no? El yo vi, lo he visto, lo he observado, el cronista testigo, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos este paradigma de la visión como el sentido más importante, ¿no?, heredado del mundo occidental en el fondo, y eso está siendo muy cuestionado ahora con todo el giro, ¿no es cierto?, el giro teórico hacia lo sensorial, ¿ya? Entonces pensar que Mistral nos propone también una lectura a partir de las comunidades sensoriales, cómo compartimos ciertos sonidos, texturas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una propuesta muy preliminar, y las comunidades sensoriales lo propone Vanini desde la antropología. Y hay una socióloga mexicana que tiene mucho sobre giro sensorial y hace los vínculos con literatura, que es Olga Sabido. No la menciono acá, pero es Olga Sabido. Tiene ahí muchos artículos súper interesantes sobre giro sensorial y literatura, y ella lee a los distintos teóricos, ¿no es cierto?, que vienen de la sociología y la antropología, y nos hace también el ejercicio de traducción. Ya, no les tengo las lecturas, entonces hay citas un poquito largas, hay 2 o 3 textos que quiero mencionar de Mistral. Ya, este primero es el recado sobre la máquina, que no sé si lo han leído alguna vez, les suena, o si me quieren interrumpir, no me han interrumpido nada, me pueden interrumpir. Ya, este texto me parece súper interesante en la medida que va siendo un pequeño... transita como desde el horror, ¿no es cierto?, el espanto de lo que significa la máquina, a una mirada mucho más amorosa y que acepta y que tiene como esperanza sobre la máquina, ¿no es cierto? Porque Mistral está, ¿no es cierto?, muy pendiente de lo que está pasando con el mundo obrero, el mundo campesino, ¿no?, que está pasando con la modernización, ¿no? Eso también se ve en un texto muy bonito, que es el pequeño mapa audible de Chile, donde ella va recorriendo Chile y va haciendo referencias, ¿no es cierto?, a las distintas regiones del país, a través de los sonidos. Entonces aparece la industria, ¿no es cierto?, distintos oficios, ¿no? Mistral tiene mucho interés por registrar los oficios. Entonces, bueno, aparece la máquina como un elemento preocupante, ¿no? La máquina que va a reemplazar al ser humano, la máquina que va a quitar empleos, la máquina, ¿no es cierto? Entonces está todo este imaginario que domina distintos, ¿no es cierto?, espacios de inicio del siglo XX, el miedo a la máquina. No solamente esta mirada como positiva de la productividad, sino como el peligro, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un cambio en este recado. Y voy a leer.
Ah, pues, ya. Dice, un buen día hemos reparado en que el monstruo no es ni tan feo ni tan brutal. También hay una cosa en Mistral que está súper obsesionado con lo estético, lo que es lo feo y lo bello, ¿no es cierto? En muchísimos textos aparece cuando habla de las identidades, bueno, y en ese sentido, latinoamericana, los estereotipos, qué sé yo, y en ese sentido también Mistral a veces es un poco polémica, ¿no? A veces tiene una escritura muy reivindicativa, ¿no? Y a veces desconcierta un poco con una mirada un poco más amarga o crítica. Pero bueno, entonces está aquí con el imaginario de la máquina y dice su angulosidad como los del rascacielos, su contemporáneo, limpia los ojos de barroquería. Su color tenebroso tiene algo de tónico para el ojo empalagado de colorines y su aseo fundamental, su lisura que no soporta costurones ni verrugas, son gratas sino al ojo, al entendimiento. Quizá no lo leí tan bien. ¿Ya? Pero primero esta mirada, ¿no es cierto?, este zoom como a la máquina, como limpio, ¿no es cierto?, eh, liso, hay como una estetización de la máquina, ¿no?, que primero, antes de esta cita, ¿no es cierto?, está como con una mirada más temerosa, ¿no?, y luego va descubriendo que hay cierta belleza, ¿no es cierto?, en esta máquina. Eso, gracias. Dice, gusta el tacto, también la cosa helada, tosca, segura, por ahí leal, ¿no? Entonces empieza a jugar también con lo que tiene que ver con la jerarquía de los sentidos, ¿no? Porque parte con la vista, luego va pasando al tacto y finalmente, ¿no es cierto?, menciona cómo el sonido, ¿no es cierto?, es lo que se ve más afectado por la máquina, ¿no? Entonces ahí, ¿no es cierto?, nos entrega este repertorio, ¿no?, que más allá de darle como una significación de la utilidad productiva, ¿no es cierto?, utilitarista, sino estética, ¿no?, de la máquina. Y luego va viendo que esta máquina, que primero está en un contexto de la minería, de espacio más industrial, lo va pasando a espacios más domésticos, y la va convirtiendo en una máquina como más amorosa, por decirlo de una manera, ¿no? Dice, después he oído máquinas de telares o de moliendas, de pastas, y la valquiria hablaba otra lengua, con una garganta amable. Entonces, ahí también, ¿no es cierto?, esa mirada quizás un poco romántica, ¿no es cierto?, de la máquina ya en un espacio quizás más femenino, versus el anterior, que era un espacio masculino, ¿no? Donde está el oficio de una manera mucho más destacado, cuando menciona lo del telar, ¿no? Y luego pasa, ¿no es cierto?, en la cita que viene, ¿no?, a imaginarse ya la máquina como un animal. Dice, y me han dicho con un amor junto a ella que vendrá la máquina parecida al pájaro o la tijera de la abuela y que camina hacia eso por economía y por una estética que ya es instinto aún de la industria, ¿ya? Entonces termina, ¿no es cierto?, como con una total transfiguración un poco de la máquina, ¿no? Ahora, no voy a leer acá la cita para no latear tanto, pero después lo que hace ella es hacer un paralelo entre esta transfiguración de la máquina y el obrero que va a usar la máquina, ¿no? Entonces, cómo la aparición de la máquina hace también una transformación de quién va a manipular esta máquina. Entonces aquí pensando un poco en esta imbricación, ¿no es cierto?, entre máquina y ser humano, en este caso un hombre, ¿no es cierto?, que hace referencia a un obrero, ¿no?, en que va a tener que cambiar también su manera de vincularse con la máquina y hace referencia a que cambia su traje, su vestimenta, que ya va a pasar a usar un overol, ¿no? Y luego sigue hablando del overol azul, ¿no es cierto?, como hay ahí, ¿no es cierto?, como un intercambio entre la máquina y quien manipula la máquina. Entonces hay que pensar en eso también, más allá de lo que
les planteaba al inicio, ¿no es cierto?, lo que puede significar toda una reflexión sobre el desarrollo industrial, ¿no es cierto?, sobre todo el desarrollo del mundo obrero, ¿no? Verlo desde esta máquina que ella juega, ¿no es cierto?, a imaginarla, a plantearla, a verla en distintos contextos y cómo la va humanizando, cómo la hace más cercana, ¿no? Y eso tiene un correlato en quien la manipula. Y aquí menciono rápidamente, porque quizás lo hablaron ya con Tania o con Mariela, pienso en la máquina de coser de Alfonsina Storni, ¿no? Distintas miradas de la máquina y aquí también como distintas miradas de lo que es el mundo popular, ¿no? O sea, tenemos una Storni, una costurerita, ¿no es cierto?, que se adormece, como que la máquina, el sonido de la máquina de coser es un poco su droga, ¿no? Y la lleva a distintos mundos, ¿no es cierto?, y fantasea, versus esta máquina que, cuando Mistral habla del sonido, ¿no es cierto?, dice que es muy disruptora, ¿no? Pero también la costurerita de Alfonsina Storni está en un mundo de la cultura popular, del mundo del cine, las revistas, qué sé yo, y acá estamos en un mundo popular muy distinto, ¿no es cierto?, de lo que es el mundo obrero, el mundo de los oficios, ¿no?, cultura popular más folclórica desde cierto punto de vista. Ya, otro recado que ¿Puedes leerlo de esto? Leer de la máquina. perdón, no le leí. Dale. Y de la máquina. Antes. Es. ¿Esta? Esta es de la costura. Perdón, es que se me olvida que estamos a dos manos. Deixei a outra que eu passei mais rápido. Da máquina, da máquina. La anterior. Não, antes. Isso. Tá? Esta não la leíste, claro. Ela falou que não ia ler, que ia só falar da relação entre o homem e a máquina e como a máquina é humanizada pela relação com o obreiro. Eles estão prestando atenção? Pero perfecto, la puedo leer si quieren. Está bien. Sí, ¿no? ¿La leo o no? Está todo claro. ¿Sí? La voy a leer igual. Ya. Como ella es la gran limpia que está frotada o se atasca fuerza el aseo de la fábrica. Habla como la máquina cumple una función como higienizante del espacio de la fábrica, ¿no? Siendo peligrosa la potente, temiendo la rueda, el volante y otros zarpazos, parece que tengo ahí unos mal tipeados, el que la maneja debió tirar lejos el vestón, chaleco y otras no nadadas. Y vino el overol, cosa que también llaman fea, pero que ahorra el mal gusto del obrero endomingado en día de trabajo, del obrero cursi que teníamos. Ese hombre vestido de azul, que es también criatura nueva para el ojo, ha traído un decoro nuevo. ¿Ya? Bueno, y luego continúa refiriéndose a este nuevo, que también está como toda la idea del nuevo hombre, ¿no? En los años 20, 30, Mariátegui, todos hablando como una nueva figura, una nueva identidad latinoamericana, ¿no? Y acá lo de Storni, ¿lo leo también? Ya. Bueno, la costurerita a domicilio, esta figura, ¿no es cierto?, que se enamora de todo, de lo que está viendo a través de la revista, las películas, ¿no? Y se enamora de una corbata. Esa es la ironía de Storni, ¿no? Dice, la corbata es elegante y tiene muy, muy bien hecho el nudo. El traje que acompaña a la corbata es de irreprochable corte. Las manos que salen de los puños, blancas y delicadas. Ahí cuando se refiere al hombre del cual se enamora la costurerita. Y luego dice, morfina, cocaína, éter, opio y otras minucias de los paraísos artificiales. La costurerita, gracias a la música de la máquina, no os necesita, ¿no? Entonces, bueno, dos miradas totalmente, bastante diferentes sobre la máquina, pero de nuevo esto de la aproximación sensorial, ¿no? Pero también las máquinas cómo intervienen, ¿no?, en estas identidades, cómo interviene en el obrero, cómo interviene en la costurerita. Bueno, esto es un comentario mío.
Dice, los movimientos y las acciones de la protagonista de la crónica entran en una economía de afectos cuyo origen comienza con la manipulación de la máquina de coser. Es así como la máquina interviene en los deseos de la costurera, en su subjetividad y da paso a un modo de ser y actuar. Desde una mirada que privilegia la intervención del mundo material, el acontecimiento principal será el momento del trabajo cuando se desarrolla la costura. O sea, ese momento, ¿no es cierto?, de encuentro entre la costurerita y la máquina, ¿no? Versus el texto en su globalidad, ¿no es cierto?, que es como construir un perfil que tiene toda su historia, la figura de la costurera, ¿no es cierto?, en la literatura. Construir un nuevo perfil de la costurerita. Y ahora sí, las voces, otro texto, de otro recado de Mistral, que aquí ya tiene que ver mucho más lo sensorial, más aún que en la máquina, en esta máquina, es cómo ella va haciendo una lectura de Latinoamérica a través de los cantos de los niños, ¿no? Entonces va haciendo todo un recorrido por el Caribe, por la zona andina, ¿no? Por Centroamérica, ¿no? De una aproximación, ¿no es cierto?, al continente con los cantos. Entonces, ya no es solamente como una percepción, digamos, como de hacer un catálogo, un registro, sino es como una entrada, ¿no? Como hacer un zoom, como si fuera una puerta de acceso a estas distintas culturas, ¿no? Entonces, claro, si uno lo piensa, si lo pone en diálogo con muchos otros textos que tiene Mistral sobre lo que es la identidad latinoamericana, cómo se refiere a los paisajes, cómo se refiere, ¿no es cierto?, a ciertos tipos humanos, ¿no? Siempre hay como una cuestión ética y un poco espiritualista también, ¿no?, en esta aproximación. Y ahí, digamos que lo sensorial me parece que es importante. Ahora sí. Eso. A estos mis niños los he oído contar. En veces embebidos, niños amautas de la puna peruana o cholitos que ponen un timbre fuente viva entre la sequedad del vidrio contra el cielo en que tiembla el anáhuac, o los indiecitos del Titicaca que cantan mientras las barcas fluyen de sus manos como encajes de agua. Livianitos cantando el ritmo de sus venas, tienen guerra de hombros y cadera para todos. Tienen música visible, está mal, hay unas erratas, ¿no? Música de carretilla con cocos, de polleras de mamá grande, ¿no es cierto? Ahí también como pensar en la crónica, que hay una definición, ¿no es cierto?, que plantea Susana Rodker, para la crónica modernista, como estos espacios de condensación, que pueden poner distintos planos, ¿no es cierto?, acá, entre el mundo material, entre lo sensorial, para ir forjando como una imagen, ¿no?, o adentrarse en ciertas culturas. Eso. Dice, a mis niños de Guatemala, me lo ha dicho un sensontle, los asustan de noche con guayabas de azufre, pero las madres mayas les tejen cordoncillos con canela y toronjil que preservan su canto y abultan su alegría en los amaneceres antiguos. Interminable sería mi ronda, mi coro, mis aires con el chazal, mis oídos de ayer, mi hoy con mi ay, mi mañana con un elqui eterno donde mi niño, eso no es errata, lo dice así, donde mi niño espante por siempre el olvido de mi frente como una mosca mala. No sé si quieren comentar esta cita o la anterior o algo que les llame la atención, porque he hablado mucho y no me han interrumpido nada. ¿Ya? Pero aquí también, ¿no es cierto?, llevar como a este conocimiento ancestral en cierta medida, ¿no? El temor a lo pasajero, ¿no? Cómo va mezclando lo que tiene que ver con el mundo vegetal, ¿no es cierto?, la canela, el toronjil, la sal,
Entonces todo como una constelación material, pensando en el título del proyecto, ¿no? Que le permiten articular esta idea sobre los niños, ¿no? Sí, por favor, porque... Por un lado, aparecen niños indígenas fuera de los estereotipos que en esos años eran típicos de la representación de niños indígenas, en las revistas, ¿no? Representarlos como, importados de Estados Unidos como esos otros que hay que conquistar, o como jugar al limpiecito, en fin, una serie de estereotipos que aparecen en las revistas infantiles, por ejemplo, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de varios países. Esto es otra cosa. Podríamos pensar que es medio una idealización del niño indígena, pero lo que me interesa, siempre me interesó de ese texto, Recado de las Voces Infantiles, es que hay una especie de acoplamiento de la infancia con la creación de un lenguaje, como la infancia como un lenguaje estético. Y que ella creo que en otra parte del recado, tal vez no tengo cositas, yo lo usé en mi tesis, lo usa. O sea, de hacer de la infancia un lenguaje estético, una forma de decir la literatura, una forma de escribir, que tiene que ver con esto que estás trayendo, de también una especie de sensibilidad específica que estaría. Me interesaba porque más que también Molloy habla de que ella dice, ¿no? En las autobiografías la infancia aparece siempre como una predecesora del adulto triunfante, ¿no? Del hombre que terminó siendo en Sarmiento, en muchos otros. Esto tampoco es eso, ¿no? Es la infancia como encuentro con un otro, que no soy yo, ¿no? Mi niño espante por siempre el olvido de mi frente como una mosca mala, ¿no? Es una potencia lo que hay ahí de ese niño, no es, como decía Molloy en el libro, como una especie de origen de un adulto que triunfó o de un adulto público, no es eso. Es el diálogo con un otro y es esta dimensión del lenguaje estético. Lo que pasa es que, claro, yo sobre esto como que... No, me parece bueno. Pues, sí, no, me parece buenísimo la intervención, pero la infancia no es mi tema. Pero sí, ¿no? Y como estos cruces de texturas también, ¿no? Sí. Muchas son texturas que tienen que ver con la América Latina. Claro, está totalmente sacado de estos estereotipos que vemos muchos análisis de revistas, de representaciones visuales también, ¿no? El indiecito, jugando al indiecito, o en la época colonial, como poner el indio como se pone en las representaciones de la colonia o de la conquista. Esto es un niño real que alguien encuentra y con el cual emerge un lenguaje literario. Sí. Sí, muy linda la lectura. ¿Quieren comentar algo ustedes de esto de la máquina? Yo prefiero al final. Sí. Sí, sobre la máquina también tengo otras comentarios. Lo aproveché de interrumpir porque vos dijiste que sí interrumpamos. Ya, bueno, aquí más que seguir comentando texto de Mistral, aunque tengo un par de cositas, vuelvo como a la idea de los cruces con las otras cronistas, ¿no? Y con algunas referencias teóricas que quizás han visto ya en otras charlas, en otros contextos, ¿no? Primero pensar en lo que propone Ahmed, ¿no es cierto?, con la idea de la orientación, ¿no es cierto?, la mirada oblicua, miradas diferentes, ¿no? Cómo finalmente hay un desvío, ¿no?, de estos grandes acontecimientos, esta grande narrativa de la crónica, el caminar de la ciudad, el gran suceso, e irse a aquello que quizás no se ve tan fácil, ¿no? O que en la lectura misma, yo como investigadora a veces no veía, porque hay, digamos, por la formación que hemos tenido, qué sé yo, a veces uno deja de ver, ¿no es cierto? A uno le enseñan a ver, le enseñan a leer, entonces volver a leer estas autoras
con este desvío también, ¿no es cierto? Uno permitiendo ese desvío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Dice, bueno, claro, son escrituras menores, son escrituras... No, no son escrituras menores ni secundarias, o sea, nos enseñaron a que eran escrituras menores y secundarias, ¿no? Entonces, dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Y aquí, claro, pensaba en este texto de Mistral que es tan bonito, muy breve, el cómo escribo, y dice, bueno, yo no escribo como supuestamente escriben tal y tal y tal, ¿no? Dice, las mujeres no escribimos solemnemente como Bufón, que se ponía para el trance su chaqueta de mangas con encaje y se sentaba con toda solemnidad a su mesa de caoba. Yo escribo sobre mis rodillas, y acá pensamos en inspector también, y la mesa o escritorio nunca me sirvió de nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Y también ese espacio como de cancelar estos grandes países, ¿no? Como el lugar de producción, el lugar de enunciación. Lo importante es ese espacio, ese metro cuadrado en el que está ella, ¿no? Escribiendo en una como comunión, ¿no es cierto?, con el lápiz, el papel, la tablita con la que se ponía en las rodillas, ¿no? Estamos pensando acá que eso es igual a respeto. Sí, total, sí. Que também, né, escreve com a linha no colo e rejeita o lugar da literatura como lugar da solene, né? E na sala, com as crianças brincando, empregadas, não no escritório, na sala. É, assim, que o espaço da escrita é misturado com a vida. E aquilo é um enunciado. Claro. Sí, es el lugar de enunciación, es esa cotidianidad del día a día que no tiene ninguna excepcionalidad, ¿no? Finalmente, o sea, se convierte excepcional. Sensorial. Ajá, y totalmente sensorial. Sabe que habíamos leído también sobre eso esa Sor Juana. Claro. Releyendo la respuesta a Sor Claro, cuando la de la cocina. Los filósofos es que más debieran cocinar, Claro. ¿no? Si realmente quieren aprender sobre ciencia, Sí, también reclaman eso. mucho más sabrían. Si hubieran cocinado. Sí, es precioso. Sarah Uvner, esta autora chilena que se conoce poco, tiene algunas crónicas, no tanto de cómo ella escribe, pero cuando va a contarnos una pequeña historia, una visita, se detiene mucho en las cortinas, los sillones, la alfombra, la luz, ¿no? Como creando todo un escenario que es muy Lispector Y también. hablando de eso, precisamente en el proyecto que tenemos con Claudia ahora, hay una crónica de Marina Colasanchi, contemporánea y amiga del Lispector, que se hizo hace poco, que hace exactamente lo mismo. La crónica entera es prácticamente su rutina diaria. El mismo guión que me levanto, pego la planta, le doy las instrucciones a la que cocina eso y vuelvo. Son 2 páginas de eso, ¿no? El espacio doméstico como generador de Claro, tal vez sería bueno que cuentes un poco cómo es la crónica como acontecimiento. O sea, ¿qué significa ese horizonte? Porque ellos no saben. Porque no tienen a lo No mejor necesariamente, no sé. formación en crónica. Que les digan un poco más. Tem gente de literatura brasileira, mas Ya que no vos sos sé. experta en crónica. Ella es experta sobre la crónica latinoamericana. Cuando yo hablo de crónica, ¿ustedes qué entienden por crónica? Si no entienden nada, me dicen, porque entonces estuve hablando ya 1 hora y yo dando por sentado. Mas algo mais básico. Estava muito claro, Já. mas... Porque a crônica é parte da vida brasileira e carioca também. Mas eu acho que a gente vê pouco crônica na graduação aqui da UEF. É. Eu sei que a gente vê muito pouco. Eu acho mais quando o professor quer trazer alguma coisa de crônica. Mas assim, posso estar falando besteira, mas eu acho que não tem assim, não. É algo que tem a crônica na ementa. Eu acho que é mais quando o professor traz assim, sei lá, tô falando de modernismo, eu vou entrar numa crônica modernista. É que não é parte dele. Uma disciplina que fala especificamente sobre isso. Mas isso é importante, não é parte É do algo muito currículo marginalizado. Tampoco, currículo literário. yo pensé que sí, hubiera pensado que sí. Mas uma pergunta. É mais na vida diária, né? Não na vida... Não sei se na vida diária também. Você lembra de crônica? Eu li um pouco. Não tanto quanto. Não tanto quanto.
É mais no passado, talvez, mas tem muito escritor no Brasil que é só cronista, né? Tipo, Sim, a coluna na Folha. que na América Latina, no resto da América Latina, tem muito escritor que é romancista, poeta e cronista. No Brasil tem muito escritor que é cronista. Isso é bem intenso, bem E interessante. literatura brasileira, a gente Devem ler. Devem ler. E uma pergunta, se fala sobre o que caracteriza a crônica, essa crônica canônica, digamos, o Drummond. depende muito do professor. Não é algo publicado, assim, pelo método do tipo. Eu, por exemplo, acho que Vocês não lembram de ter discutido qual seria a característica mais geral da crônica? No colégio, ensinamento. na escola, sim. Na escola, Sim. sim. Qual seria mais ou Na escola menos? primária, sim. É um texto em prosa, né, que não necessariamente está falando uma ficção, mas é um pouco de ficção, mas é assim que eu entendo, né? Sim. É um pouco isso, assim, que pode ter uma ficção, mas não necessariamente. Geralmente define na escola como um texto que discute sobre o dia a dia que tem nos jornais. Então, essa é a definição assim, mais conhecida discutida na escola. O que eu lembro também na escola é justamente isso, é o dia a dia mais detalhado e de uma ordem cronológica. É a única coisa que eu lembro de associar na escola. Ordem cronológica e algo cotidiano. Olha que interessante. No, digo eso porque sería interesante decir qué es la crónica como acontecimiento, por ejemplo, en Beatriz Colón. O sea, ¿qué caracteriza esa crónica? No apareció, me parece. No, no lo dije porque vi por sentado Por eso. pero claro, en el fondo es un texto que va a hacer referencia a un evento o a más de uno. Si pensamos en el cambio del siglo XIX al XX, la figura del paseante, todo lo que ve en la ciudad, ¿no es cierto? Su opinión, su comentario, pero haciendo referencia a galerías, vitrinas, la exposición de arte, pero también dentro de ese espacio de la crónica se publicaban perfiles, ¿no es cierto?, mini semblanzas de autores, a veces aparecían textos que no eran puramente crónicas, ¿no? Claro, si pensamos en lo cronológico, luego con el tiempo eso se va a ir jugando, ¿no es cierto? No sé si han leído a Carlos Monsiváis, el cronista mexicano. Bueno, claro, José Martí han leído. Bueno, José Martí, el puente de Brooklyn, Coney Island, gran evento, ¿no? El gran acontecimiento del puente de Brooklyn, que lo cuenta espectacular, obviamente, que tiene esa mirada, también ese zoom, todo, pero está ese gran evento, ¿no es cierto? O De la la conferencia internacional panamericana. Claro, y ahí empiezan como las cosas más, claro, Políticas. políticas, ensayo crónica, ¿no es cierto? No quise, lo lamento mucho, no quise como entrar en la discusión del género porque a veces es un poco aburrido. Mas eu acho isso é bem interessante, porque você, na verdade, estava no certo, né? Que elas têm se aproximado da crônica, têm sido expostas na crônica de uma maneira, de um jeito que no resto da América Latina não acontece. A gente jamais fala de crônica no ensino médio, né? Jamais. Mas aqui fala, porque a crônica é um gênero bem importante no Brasil. Então faz sentido que você não explicou muito isso, né? Eu lembrando um pouco agora, eu tinha um costume de ler revista Capricho quando eu era mais nova. E aí sempre tinha a sessão da crônica. ¿Leer o qué? Revista Capricho, era uma revista para adolescentes. Eu li muito, eu assinava. Una revista fazia para coleção. adolescentes. Para adolescentes, sim. Aí eu sempre tinha a Capricho e a Todatinha, que eu assim, para meninas já precisas. Aí sempre tinha uma parte da crônica. Aí geralmente, como eu já peguei a época de blogueira, né, quando eu estava nessa fase, era algo, blogueira já era algo consolidado. Eu geralmente convidava blogueiras para escrever parte da crônica. Aí tinha algumas revistas que tinha uma blogueira fixa, né, que ficava sempre ali, que ela era blogueira e cronista, né, porque o blogueiro também Blog é versão atual. hoje em dia acho que já está um pouco misturado, né? Mas no começo, né, era uma coisa mais estabelecida, né? A pessoa ia lá, escrevia sobre aquele tema, que dava para dizer que era uma crônica assim, mais informal, né? E aí eu peguei esse movimento assim, tinha que chamar alguma blogueira para poder conversar sobre algum assunto relacionado a meninas adolescentes. No, solo dije eso porque como estamos viendo una escritura que se desvía, Sí, Claro. si ellos no saben lo que es como lo constitutivo, lo que es canon, no ven el es desvío. difícil entender dónde está el desvío.
Claro, ¿no? Entonces, sí. Aí, tipo assim, as minhas filhas leram na escola Veríssimo, né? A história da escola, né? José Ela Veríssimo, começou também com amigo a de Clarice, tinha Clarice. Paulo de Campos, Fernando Sabino, Ajá. Bom em si. Eram coletâneas bem interessantes. E eu toco ensino médio. Sobre não era futebol. faculdade, não. Sí, claro. Olha, na Futebol, verdade, tem até uma época deles, tem muita Tem coisa. crônicas incríveis. Fernando Sabino. Sí. Y Juan Villoro, Juan Villoro, ¿le suena? Leila Guerriero. Es que se lee mucho. No, porque muy poco crónica del hispanoamericano. resto de Latinoamérica. Es que no. tienen No mucho. está traducido, no sé. No. No, del resto de Latinoamérica yo diría que Es no. muy poco. Claro, pero la crónica del inspector la conocen, o tampoco. Ya, y esa ahí es evidente ese desvío también, ¿no? También, porque es intimista. Es intimista lo que ocurre en su casa, el lápiz, la flor, la hoja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Y y por, es... eso las por fotos. eso la fala para Rubén Braga. Ujú, claro. Eu não vou escrever para o jornal do Brasil, porque não sei escrever crônica. É o que é isso. Porque o O que que é a Clarice crônica? Lispector faz é algo totalmente transgressor. Totalmente. Mas, porque essas crônicas, como você estava falando, da Rubén Braga, Paulo Mendes Campos, Mário Sabino, que está recente, são bem diferentes. Por isso eu falei, a ideia é que todos eles falavam sobre acontecimentos. Isso. Como Claro. está dizendo, claro. Y ellas Sobre también. coisas importantes. Um presidente, futebol, jogo, entendeu? Algo importante Uma da visita. esfera pública, enquanto a Clarice está falando sobre o lápis, né? O menino a bico de pena, né? Ou sobre, né? El perfume, el suéter, la flor. Ou mesmo quando tem um acontecimento, tipo, Eu fiz uma galinha, né? Tem várias Sí. sobre Ah, bueno, eso. Eso no sé qué es. Pero el huevo y la gallina. ou sobre Brasília. Sí, Clarice tem. sí. mas mesmo quando é um acontecimento, acaba virando uma reflexão bem, né, interior, intimista, tudo isso. Então é outra versão da crônica, essa é a ideia, Mas eu que acho. está alinhada com isso, Ah, uma sim. transgressão. Por isso o projeto tem a ver justamente essa articulação desse outro tipo de escrita no jornal, né? Elas são convidadas a escrever no jornal, mas aí vai ser um outro registro, não é o do acontecimento. Inclusive, essas revistas que eu falei, né, mais nesse sentido, assim, não escreveu como a Clarice, óbvio, mas era mais nesse sentido, assim, de falar coisas da esfera considerada feminina. Isso. Isso mesmo construído. Sim. Com certeza. Claro, entonces, no sé si era lo que estaban diciendo, porque no entiendo tan bien portugués, mi problema, que claro, a veces igual refieren a acontecimientos más tradicionales, pero igual aparece por ahí Exatamente. como Alegre Levy, una cronista colombiana que estamos estudiando ahora con Mariela, ya, sobre la competencia de ciclismo en Colombia, que es muy famoso el ciclismo. Ella escribe sobre el zapato del ciclista. Entonces está este gran evento, pero se detiene en el zapato, ¿no? Va a entrevistar a un presidente de la República y describe lo que hay en la habitación, la bicicleta estática. Entonces, claro, pueden ser como grandes contextos, pero hay un desvío de la mirada. Sí. O no hay grandes. Levy, 70. Alegra Levy es de los 70. Muere súper joven. Tiene un libro de crónica publicado que se llama 24 horas en la vida de una reportera, pero muchísimo sin recopilar todavía. Y súper interesante. Ella es la que les contaste. Ella escribe de un congreso de brujas que se hace en Bogotá cuando Sí. va Clarice Lispector. Ella es la que tiene ese registro, Sí. ¿no? Y después escribe de un congreso de yoga, pero claro, va contando historias como secundarias, no el gran congreso, ¿no? Sino estas figuras extrañas que aparecen. Também é outra coisa que aparece na Marina Colasanti também, que a partir dessa experiência doméstica, né, cotidiana, que parece superficial, ela pode acabar comentando a situação econômica do Brasil nesse momento, que é o que a gente está pesquisando, né? O valor, né, que a crise econômica, quanto está, então também tem um comentário social político,
Mas a partir disso, né, da cotidianeidade, tudo isso. Y eso también es muy interesante en Sara Gallardo, la cronista argentina, que escribe mucho de moda, objetos, en los años 80, 70, 80, cuando está en Europa y también... Y por ejemplo, habla de los automovilistas, de las carreras de auto, pero habla de los trajes. Entonces es buenísimo, ahora a mí me parece buenísimo cómo habla de los trajes y cómo los trajes dejan ver el cuerpo de los automovilistas. Entonces y hace también una referencia a cuestiones económicas del desarrollo industrial, ¿no? O para un año nuevo que todos van a usar calzones, bombachas, Cueca. ¿ah? Cueca. Calzones es cuecas. Cuecas. Es una danza chilena. No, pero la ropa interior. Sí, Pero Sí. bueno, Hombres y mujeres usan amarillo para la fiesta de Año Nuevo. Y entonces ella hace referencia de esa venta. Entonces, es eso, ¿no es cierto? Son palabras distintas. Ajá. ¿eh? Sí, calzones y calzoncillos. Calciña es para Cueca. mujer, cueca para mujer. Pero bueno, Sara Gallardo tiene mucho de eso también. Algunos son como textos muy clásicos sobre moda o convencionales, pero otros que se obsesiona con esse objeto, ¿no? Y empieza a ver como toda la cadena productiva que hay detrás, a veces habla quién habrá hecho esto, súper interesante también. Isso eu acho que é um gesto bem interessante de transgressão, de reapropriação do gênero, né? A Marina Colasanti, para voltar nela, acaba criando a coluna na revista Senhor sobre a moda masculina, por exemplo. Então, tem essa coisa, né? Elas conseguem, né, se inserir nesse espaço e criar outro registro, né? Outra linguagem, outra forma, outro jeito de escrever crônica. Claro, y entonces escribiendo de lo menor o de lo secundario terminan hablando de la industria y de economía, Claro. pero con un lenguaje mucho más sencillo de otra E manera, o que ¿no? você está falando da Capricha, da revista feminina. Nessas revistas femininas aparecem muito. Na revista Cruzeiro também aparece. Cruzeiro. Aparece muito. Bien, entonces bueno, un espacio, digamos, de encuentro entre estas escritoras es mirar esta, ¿no es cierto?, la orientación, la mirada oblicua, el foco en lo pequeño, ¿no es cierto? Otro concepto que también trabajamos mucho con Mariela, ¿no es cierto?, que propone Alaimo, ¿no?, sobre lo transcorporal. Cómo finalmente, bueno, voy a leer la cita, ¿no? Dice: imaginar la corporalidad humana como transcorporalidad, en la que el ser humano está siempre entrelazado con el mundo que va más allá del humano, enfatiza el grado en que la sustancia corporal es inseparable del ambiente y agrega Alaimo: la transcorporalidad revela los intercambios y conexiones entre la corporalidad humana y lo que llama más allá del humano. O sea, este espacio de encuentro entre la costurerita y la máquina, por ejemplo, ¿no? Mistral escribiendo en sus rodillas con su cuaderno, o sea, ese espacio. Y ahí, bueno, el artículo de Alaimo, ¿cierto?, que sale en un libro sobre nuevos materialismos feministas, está también pensando en cómo esos espacios son espacios epistemológicos, ¿no?, donde podemos entrar, ¿no es cierto?, en una producción de conocimiento, ¿no es cierto?, de aproximación. Entonces, como reivindicar otros espacios de producción de conocimiento, reivindicar o permitir otro tipo de conocimiento también, ¿no? Y aquí complementa lo de Alaimo, ¿no es cierto?, una definición quizá un poco más simple de lo mismo, ¿no?, de una filósofa, Valentina Bulo, que dice: entender la materialidad como aquel momento que en última instancia da cuenta de las condiciones de posibilidad de la relación de unos cuerpos con otros, de cómo se relacionan cuerpos de cualquier materia y origen, ¿no es cierto?, no solamente como cuerpos humanos, sino objetos. Entonces, ver esos cruces, esos contactos. Y aquí un texto, una pequeña cita, un texto de Mistral sobre una puerta colonial. Dice: palpo con unción esta puerta, bajo la cual cruzaron los millones de muertos de una raza enorme,
que es la mía, ennoblecida por el dolor que venía a apaciguar en las naves silenciosas. Y beso en una de las flores labradas el artífice desaparecido, el hombre que dejó tras de sí la obra perdurable sobre la cual 100 años son apenas una veladura en el esmalte. Un poco también lo que comentábamos de Gallardo, ¿no? Cómo tener esa capacidad de ver todo lo que hay en una puerta, ¿no? ¿Quién labra la puerta? ¿No es cierto? La temporalidad, la materialidad, la textura, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no es cierto?, me parece que es interesante que Mistral lo replica en otros textos, ¿no? Que a veces, claro, es la construcción de una estética, un lenguaje estético, pero si como nos quedamos más enfocados en lo material, ya es como darle vida, ¿no es cierto?, pensar también en estas teorías como vitalistas que ven que las materias inertes podrían tener vida y agencia, ¿no? Pero no, No sentido, eu acho que... ¿Ah? Por favor, por favor. Nesse sentido, eu acho que transgressor e político, e até decolonial, no sentido até anacrônico, mas porque eu acho que é muito relevante hoje nesses debates que a gente tem sobre a relação com o meio ambiente, com a natureza, com os animais, com as plantas, tudo isso que a gente está pensando só agora, ou só mais recentemente, né? E mesmo aqui no Rio, tem várias mostras, exposições sobre isso. Essa como a Dia do Fim do Mundo, né? A FGV, agora tem uma Eu Chorei Rios, mas tem muita coisa está se falando sobre essa coisa de os humanos se relacionarem com os outros seres que não são humanos, mas que eles têm vida, têm agência, né? Têm capacidade de agir. Esses novos materialismos levam conta disso. E essa coisa ao redor de nós, que parece material, fixa, sem vida, tem vida e também está se relacionando com a gente. Então, nesse sentido, porque essas são escritas de primeira metade do século XX, né? Então, elas já estão nesse sentido, não? É uma proposta de outra forma de relacionamento com o mundo, que agora, para a gente, parece até mais Sí. normal, porque a gente está falando muito disso, né? O que tem que falar, porque já o mundo está caindo, tem a crise climática, tudo isso, mas isso não fazia parte da conversa nesse momento. Então, nesse sentido, eu acho que também Sí. é político. Sí, igual, totalmente de acuerdo, pero también ellas están leyendo a Bergson. Bergson es importante en el tema del vitalismo, pero claro, no está Pero todavía otra anclado forma, claro. en la consecuencia que estás planteando tú, ¿no? En la Claro. mirada política, sino era más Claro. filosofía, se quedaba como en la filosofía, digamos. sin- Pero no sé si en ella se queda en la filosofía. No, por eso, digo Bergson, Claro, Bergson, claro. sí, totalmente de acuerdo. Vamos Sí. ler a versão no curso da pós-graduação em 2 semanas. Ah, ¿sí? Depois de Liszt e Bergson. Ah, ok. ¿Cómo es la lectura de Bergson de Gabriela? No sé en detalle, o sea, yo sé que lo lee, pero no he leído algo de ella como comentando, digamos. Lo que pasa es que, O sea, ¿en qué ves esa lectura? Eso me refiero. o sea, hay un recurso como estético, digamos, que es típico de la época, que tiene que ver con la personificación, y luego diría en esta capacidad de darle como cierto vitalismo, no agencia a ciertas materias, ¿no? Ahora, yo sé que lee a Bergson, tampoco sé si ella lo hace porque lee a Bergson, ¿me entendí? O sea, es como, Claro. pero también es un, Pero sabemos que lo lee. sí, lo mismo que el inspector lee a Y que Bergson. si lo lee, lo está pensando. Sí. Y también porque saben que Mistral está muy metida en el mundo de la teosofía. O sea, hay una entrevista en la revista Novedades, Não aqui, vai embora.
pensar también en todo el mundo de la teosofía, que Mistral, ahí Macarena Ursúa trabaja más ese tema en el contexto chileno, que obviamente, o sea, el espiritualismo, Sí, o sea, claro. hay ahí también una Hay mirada, varias corrientes. todo lo que ella lee de la India también, entonces se mezclan varias cositas, Claro. ¿no? Seguro que están respondiendo a un contexto intelectual, ¿no? De la época, claro, Seguro, totalmente. pero creo que también le dan otra voz. Sí. Y para cerrar, no sé si han leído la teoría de la bolsa de Le Guin, de Úrsula Le Guin, la teoría de la bolsa. Ya, la teoría de la bolsa. Ya, bueno, esta es como el marco teórico principal del proyecto, que en Mistral todavía no lo veo, pero para contarles un poquito, ¿no? ¿Su libro? La teoría de la bolsa de Úrsula Le Guin plantea, ¿no es cierto?, una lectura de la narración. Dice, bueno, si la narrativa masculina está articulada por un héroe que sale a cazar, a matar, y es la acción lo que mueve todo, hay otra posibilidad que es la de la bolsa, la cartera, la bolsa, donde guardar, el recolectar, ¿no es cierto? Y ahí también esa es otra manera de construir un relato, con lo que yo voy guardando, y la bolsa luego tiene una lectura que tiene que ver con lo que es el hogar. Esa bolsita yo la llevo al hogar, ¿no? Es un libro muy chiquitito, está traducido, acá en las librerías está circulando mucho. Es la teoría sobre la ciencia ficción. Entonces, la idea de la bolsa de Le Guin la tomo como entrada al proyecto porque Alfonsina Storni tiene un poema, el del lápiz, donde ella, ¿no es cierto?, la voz poética va a comprar un lápiz, sale de la tienda y tira el lápiz en su bolsa, y ella cuenta lo que hay en todas esas, en la bolsa: papeles, dulces, flores, maquillaje, dinero, etcétera. Bueno, pero el lápiz es como una bomba, la idea del lápiz como arma, ¿no? Y en eso, bueno, ella dice, va el lápiz en mi bolsa a punto de estallar, y luego es atropellada, ¿no? Finalmente muere, ¿no? O sea, no sé si muere, pero tiene un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura, de lo que pasa en ese poema, fuimos a las crónicas y ver cómo todos estos objetos que están en la bolsa están presentes en las crónicas de una manera más, no necesariamente tan directa, o sea, no es que diga el maquillaje, pero está, ese mundo femenino está en las crónicas de los distintos perfiles. Entonces, pensar cómo esa bolsa, donde finalmente el lápiz tiene vida, ¿no es cierto?, y es un agente que hace estallar todo lo demás, ¿no? Está condensando ese mundo material que aparece en las crónicas. Entonces, ver las crónicas ya a partir de esa agencia, ¿no?, a partir de lo que dice la teoría de la bolsa. Después hay otra crónica del inspector que se llama El milagro de las hojas, ¿no? Y es una hoja, va el inspector caminando, o sea, va la cronista, la voz va caminando, cae una hoja y la hoja la guarda en la cartera. ¿También? Entonces, la hoja, ¿no es cierto?, que luego saca, marchita, también como intervención de la escritura, pero que ella guarda en la bolsa. Entonces, ese espacio donde se guardan objetos preciados, objetos que son relevantes para pensar la crónica. Y un último ejemplo es la cronista Elisa Lerner, cronista venezolana, que, bueno, es súper famosa en Venezuela, una escritora consagrada, no se lee mucho fuera de Venezuela, y ella tiene 2 antologías de crónicas que el título refieren a bolsa. Carriel, que viene Carriel número 5 y Carriel para la fiesta. Y un carriel también es una bolsa, que una de las explicaciones que viene de la palabra en inglés carry all, que puedo llevar de todo, ¿no? No sé si acá usan carriel también, ¿no? Entonces, pensar en esta idea de la bolsa, que contiene objetos, que son objetos importantes para pensar estas escrituras, pero también pensar la crónica un poco como esta bolsa, ¿no? Como una bolsa donde caben distintos objetos materiales que se afectan entre sí,
¿ya? Y que se distancian de este relato, ¿no es cierto?, del héroe que lucha, que mata, que tiene que pasar por obstáculos y conseguir, y pasar todo un proceso, ¿no? Entonces, claro, con Mistral, como les digo, todavía estoy muy en pañales, como decimos en español, ¿no? Para decir, bueno, cómo entraría bien, pero claro, obviamente hay un mundo material presente en su escritura. Me encantaría encontrar algún escrito de Mistral en que refiera a bolsas, porque siempre estoy buscando, ¿no? Bueno, el Inspector tiene El milagro de las hojas, pero tiene también un cuento, ¿no? El cuento Amor, que es sobre una bolsa también. Entonces, bueno, me parece que es una idea, digamos, productivo pensar en esta imagen de la bolsa también como un objeto de consumo a veces muy criticado, ¿no? Y hay algunas, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos se ha estudiado también la idea de la bolsa, de todo el significado simbólico, ¿no? Porque la bolsa también habla de una mujer que puede tener poder de consumo, de una mujer que trabaja, que es independiente, o la bolsa también como símbolo de ser una mujer honesta, ¿no? El símbolo da como cierto estatus, o como herramienta para defenderse, en fin, da para mucho. Entonces, esta idea de la bolsa también es parte de este proyecto y está ahí dando vueltas de las distintas maneras que les he comentado ahora. Y bien, me voy a callar, ya como hora y media, gracias por la paciencia y me encantaría escucharlas, que me cuenten en qué están ustedes. Gracias.